Hola, buenas tardes a todos. En otro miércoles de arte aquí juntos, esta reunión virtual que, bueno, con la noticia de que nos cierran el perímetro ahora mismo entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pero hay que seguir y como a todos lo que nos gusta es el arte y nos une la pasión por el arte, tenemos estos encuentros, miércoles de arte, donde nos gusta charlar con galeristas, con artistas, con comisarios, con coleccionistas, sobre el arte, las exposiciones, el mercado y siempre dando voz en este momento a nuestros protagonistas. Tenemos tres protagonistas muy interesantes, son tres galeristas de Valencia. Rosa Santos, de la Galería Rosa Santos, Begoña Dentel, de la Galería Aural, y Nacho Bofarul, perdón, Bofarul, Jrul, Bofarull, muy bien. perdón, de la Mercería. Vamos a hacer con ellos, con motivo de Abierto a Valencia, de su mano, un recorrido por las exposiciones de sus galerías. La verdad es que es un lujo. Evidentemente, siempre es mucho mejor acercarse a la galería y yo os invito a todos que estáis cerca y podéis y tenéis la posibilidad de acercaros a las galerías, que las visitéis. Pero a los que no podemos y que estamos aquí lejos, bueno, pues es una manera también de disfrutar y hacer un recorrido virtual de la mano del galerista para que nos pueda explicar el proyecto que tiene cada uno de ellos actualmente. Bueno, y luego después, cuando acabemos de presentar las tres exposiciones, daremos voz para que los que estáis asistiendo podéis hacer preguntas y hacer un pequeño debate. Sabéis que las podéis montar las preguntas en el chat o simplemente con que quitéis el micrófono y hacéis la pregunta a la voz, no hay problema. Entonces, sin más, voy a pasar la voz a Begoña para que se presente y luego, mientras tanto, voy preparando la exposición para compartirla, Begoña, y así la podemos ver juntos. Adelante, Begoña. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Elisa. Gracias por invitarnos a este encuentro y gracias a todos los que os habéis unido a participar de él. En estos momentos en los que estamos todos realmente conectados constantemente a Zoom, porque esto es imparable, ¿no? Yo hago una broma diciendo que estamos todos zumbaos, ¿no? Porque estamos constantemente con estas cuestiones que, bueno, que por otro lado nos permiten el encuentro que no puede ser presencial y sí lo puede ser virtual, ¿no? Entonces, es una oportunidad también, por otro lado, ¿no? Bueno, como ha dicho Elisa, y gracias por la presentación de alguna manera, hablar sobre nosotros mismos es muy difícil, ¿no? Muchas veces, pero bueno, que sepáis que por un lado tenemos la galería en Alicante, ¿de acuerdo? Corrijo un poco a Elisa en ese sentido, sin la Comunidad Valenciana. Perdón, es verdad, es verdad. Participamos en Abierto Valencia desde Alicante, trasladamos siempre un proyecto a Valencia para poder participar de la celebración, de la apertura de la temporada conjuntamente con las demás galerías que formamos parte de la asociación, la AVAC, y eso nos parece que es una idea. Lo llevamos haciendo ya como 4 o 5 años y nos parece que era importante estar de forma conjunta con las galerías en Valencia, puesto que son mayoría y es más difícil trasladarlo a otros lugares donde, lógicamente, somos menos, ¿no? En cualquier caso, este año, en concreto, como sabéis, también tenemos galería en Madrid. Llevamos 20 años, el año que viene haremos 20 años de galería, en diciembre de 2021, 20 años de galería. Abrimos en el 2001 en Alicante, en un espacio muy pequeño de la ciudad de Alicante. En el 2009 nos trasladamos al centro histórico de la ciudad, un espacio mayor, y a partir de ahí también empezamos a cambiar un poco el planteamiento de la galería, porque digamos los cambios de espacio también te hacen replantearte los proyectos de alguna manera, ¿no? Y bueno, la galería se configura de una manera muy orgánica, de forma muy, digamos, muy natural, a través de artistas que de alguna manera han formado parte de mi propia historia personal, quiero decir, artistas que yo he admirado y que yo he conocido como estudiante en primer lugar, porque yo estudié Bellas Artes en la Politécnica de Valencia hace ya muchos años, pero en cualquier caso sí que es muy importante
trabajar con un proyecto relacionado con tu propia biografía, ¿no? Y con tu propio sentir. De alguna manera, aunque quede un poco mal decirlo, de alguna manera el trabajo con los artistas es como, como una especie de altavoz de los pensamientos que de alguna manera, o del sentimiento que de alguna manera desde la galería tengo, ¿no? Es decir, como persona tengo la necesidad de aprender con ellos, de compartir con ellos y de ser cómplice también de los artistas que forman parte del proyecto de la galería, ¿no? Y bueno, no sé si poco más sobre la galería, no sé si deciros más. Trabajamos con artistas, por decir, nombrar algunos de ellos, con Concha Jerez, como sabéis, tiene ahora mismo una exposición en la Reina Sofía, con Fernando Sinaga, con José Maldonado, con Pepa Gut, con Anabela Geiger, con Juan Carlos Nadal, Juan José Martín Andrés, Máximo González, me olvidaré alguno, Isa Montoya, Judith Eger, Ingrid Merino, bueno, por decir algunos. Bueno, pues si te parece voy a compartir ya la exposición. Proyecto, no sé, bueno, no sé si quieres que empiece a hablar del proyecto. Sí, claro. Yo lo que hago es, ya dejo puesta la exposición y ya tú un poco me vas diciendo, ¿vale? Sí, bueno, en este caso fue un proyecto que gracias a, bueno, pues a la hospitalidad, si queremos llamarlo así, del Centro del Carmen, del Consorcio de Museos, tanto Mariano de la Espai Col Blanc, David Col Blanc como Aural nos cedieron un espacio que bueno, funcionaba muy bien porque de alguna manera ambos artistas que proponíamos, ambas galerías, tenían que ver con un sentimiento de poner en valor, digamos, la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza comprendida como el hombre formando parte de la naturaleza, no como cosas diferenciadas, ¿no? Entonces presentamos un proyecto que nos parecía idóneo y era algo que quizás era más instalativo, que era la proyección del vídeo que había realizado Javier Balonrat para este proyecto de La sombra incisa, y una imagen icónica, una imagen emblemática que responde de alguna manera a lo que es el proyecto y dónde se inicia el proyecto de alguna manera, ¿no? Realmente La sombra incisa es un proyecto bastante complejo, bastante amplio. Se inicia en el 2016 y dura unos 3 años, 16, 17 y 18. Aunque anteriormente Javier Banorrate había estado trabajando en el mismo lugar, de alguna manera, que es el Glaciar de la Maladeta, en el Pirineo de Huesca, a través de un proyecto que surge del Museo de Navarra, en el que de alguna manera le encargan a él, como a otros artistas, para participar en el proyecto Tender Puentes y trabajar sobre la colección histórica, ¿no? De fotografía histórica del museo. Él elige una fotografía muy desconocida y también de un fotógrafo muy desconocido, en principio, que es un vizconde que se llama Josep Villiers, que él realiza en 1853 una fotografía desde el portillón de Benasques, del propio glaciar, y esta imagen a él le causa bastante impresión y a partir de entonces él empieza a trabajar. Estamos hablando del 2011 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero este proyecto en concreto se inicia en el 2016 y termina en el 2018. Este proyecto además fue premiado, Javier Balonrat, como premio a la trayectoria por la Fundación En Aire, y se mostró en el Botánico, en el Real Jardín Botánico de Madrid, con motivo de Foto España en 2019. Bien, aquí lo que mostramos es realmente una especie de despliegue o expansión del proyecto con diferenciaciones conceptuales de cada uno de los emplazamientos. En Madrid, en la Galería de Madrid, tenemos parte del proyecto. En Valencia presentamos esta idea del proyecto más, digamos, instalativo, en el que narra más la idea de contexto a través del vídeo, que aquí no podemos ver. No sé si queréis que ver pequeñamente lo podríamos ver.
En este vídeo, que es una especie de vídeo poético, metafórico, habla precisamente de su experiencia relacionada con afectiva con el glaciar, ¿no? El glaciar lo entiende él como un elemento, como un ser vivo herido, en el que de alguna manera se dibuja todo su perfil a través de las fotografías que luego veremos, ¿vale? Luego, si queréis, puedo mostraros yo, no sé si podré compartir yo pantalla para que veáis algunas imágenes y si no las comento simplemente, ¿de acuerdo? Él sube el glaciar a 2.500 o 3.000 metros de altura, acompañado, por supuesto, porque no se puede ir solo, normalmente en los meses de verano, solamente el mes de agosto, y aproximadamente entre 7 y 10 días puede permanecer allí, porque la climatología es bastante adversa, ¿no? Y los cambios climatológicos son los que hacen que pueda suspender el viaje o el itinerario hacia la cima o hacia los diferentes lugares donde él quiere fotografiar. Partimos de una idea muy bonita y es que él quiere acercarse al glaciar como extendiéndole la mano, de tal manera que se acerca al glaciar de forma muy, muy próxima. Cuando está desnudo de nieve, está el hielo absolutamente desnudo de nieve, eso es el mes de agosto, en el momento en el que el calor incide sobre la roca de granito y provoca una herida en el glaciar que cada vez es mayor, ¿no? Una grieta impresionante, una grieta enorme. Él busca un lugar, una especie de planicie granítica, una planicie donde él pueda situar su tienda de campaña, que en realidad es una cámara oscura, ¿vale? Esa cámara oscura, donde él además va a dormir ahí, le va a permitir poder fotografiar el glaciar de forma muy, muy cercana, ¿no? Muy cercana, cuando realmente los glaciares vienen estando fotografiados de forma científica desde Google Earth, por ejemplo, o de forma cenital y demás, ¿no? Entonces, él puede fotografiarlo de forma muy cercana con unas placas a través de esa cámara estenopeica, lo que sí que es cierto que utiliza un objetivo para poder obtener mayor calidad, y de forma fragmentaria, porque de alguna manera le permite solamente un fragmento, de tal manera que él realiza varios fragmentos para poder componer un todo. Esa idea de fragmentalidad y totalidad es algo que a él le interesa mucho. Le interesa mucho porque de alguna manera el glaciar es tan inmenso como pequeño es el ser humano, ¿no? Él se siente minúsculo ante la inmensidad de un glaciar que, por otro lado, es vulnerable a nuestras acciones, a la acción del ser humano en la naturaleza, ¿no? Y él forma parte de la naturaleza como uno más, ¿no? Como el propio glaciar, con lo cual, de alguna manera, hay una idea metafórica y poética sobre la concepción del glaciar. Por ejemplo, hay dos relaciones icónicas de ese glaciar que podríamos destacar. Una que es precisamente la visión de Joseph Villiers sobre el glaciar, que se aproxima, pero está en la lejanía, lo interpreta como paisaje, mientras que en el caso de Javier Van es como un familiar, ¿vale? Es como un familiar más, es un elemento, un ser afectuoso y próximo y cercano, pero inmenso, gigantesco y vulnerable, ¿no? A él le interesan, digamos, las cuestiones del territorio, los itinerarios, de las experiencias y las experiencias como conocimiento, ¿vale? Entonces necesitamos conocer qué ocurre en la cima, qué nos espera en la montaña, que es inaccesible en muchas ocasiones, inabarcable, y por tanto necesita hacer el esfuerzo y sentir la experiencia como un artista del art, ¿vale? Y hacer ese itinerario ralentizado, silencioso, que solamente, digamos, percibe el murmullo o bien del agua y el glaciar deshaciéndose, derritiéndose, desapareciendo, y del viento. Entonces, en ese silencio solamente son los pensamientos y los pensamientos provocados por la experiencia de ese caminar, ¿no?
Begoña, lo único es que no puedes compartir pantalla, pero si quieres luego, mientras está hablando Rosa, me mandas por email las imágenes y yo las comparto, ¿vale? Ah, ok. ¿Te parece? Bien, sí, sí, por supuesto. Bien, ¿ves? Esa es la tienda de campaña que él utiliza como cámara oscura y el glaciar en esos momentos, si os dais cuenta, apenas hay nieve. Hay una serie de fragmentos que se van desprendiendo del glaciar y él los utiliza para generar unas piezas muy bonitas que están en Madrid, que tienen que ver con la huella que ese fragmento del glaciar va a dejar sobre un papel, como si fuese una especie de acuarela provocada por el mismo fragmento del glaciar. Es lo único que va a quedar del glaciar al final, es como una especie de sábana santa, ¿no? Es decir, esa huella sedimentaria de derretirse entre 25 y 30 horas, tarda mucho en derretirse ese fragmento del glaciar, pero sí que va dejando una impronta de la composición, como si fuese la propia sangre del glaciar. Es una especie pues sí, de elemento orgánico que queda como paso de la vida del glaciar durante un tiempo, ¿no? Y son unas piezas muy bonitas, muy surrealistas, por otro lado. Os la pasaré por mail para que las podáis ver después, ¿de acuerdo? Y luego la pieza de perfil, como os decía, para terminar, la pieza de perfil no está aquí en esta exposición, está en Madrid, pero es una pieza compuesta por 57 fragmentos que son los que constituyen y construyen ese gran glaciar, digamos el rostro del glaciar, que es lo que quiere fotografiar y finalmente lo consigue Javier. Normalmente siempre se fotografía, como digo, de forma cenital y en este caso Javier lo que hace es alquilar una avioneta y durante 20 minutos está bordeando el glaciar haciendo fragmentos del mismo hasta que llega a completar todo el rostro del glaciar y genera una especie de retrato o perfil de los límites de ese glaciar de forma perpendicular, con lo cual la imagen que vamos a tener del glaciar es de su totalidad y es una imagen muy fantasmagórica, como de un ser vivo, muy extraña, que bueno, luego lo podréis ver porque estoy hablando y no estáis viendo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Puedes Pero contar las fotos que tienes detrás, si te las parece? fotos que tengo detrás, sí, las piezas son estas piezas de aquí, ¿de Son acuerdo? Que también impresionantes, ¿eh? son muy grandes, sí. Unas piezas que son unos neveros que también se desprenden del glaciar, muy grandes, y generan su propio perfil, Entonces él lo que hace es aislarlas y darles identidad propia. Son imágenes que no se ven muy bien aquí porque hay mucho contraste, pero tienen mucha calidad y además se dibuja y se ve prácticamente casi de forma muy científica la composición del glaciar, los óxidos de hierro, digamos que todos los sedimentos del polvo del desierto que se van acumulando año tras año, ¿no? Y que recoge el glaciar. Y dibuja una especie de figuras extrañas que nos pueden recordar pues, desde a fósiles o animales o elementos extraños que por otro lado también nos genera esa incertidumbre bueno, que es lo que de alguna manera nos está dando la vida, ¿no? Estamos viviendo una vida y unos tiempos de incertidumbre tan así como la propia incertidumbre de si ese glaciar va a durar mucho tiempo o va a desaparecer o qué va a ocurrir con él o con nosotros mismos, ¿no? Y estas piezas son piezas que se desprenden del glaciar y que finalmente pues, desaparecerán igualmente, ¿no? Entonces, él lo que ha querido es darles identidad propia y considerarlas pues eso, como entidades singulares que tienen vida por sí mismas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Begoña. Pues vamos a pasar a nuestro siguiente invitado de hoy, invitada, Rosa, que algunos ya la conocéis porque ya me hicimos otro miércoles de arte con ella. Hola, Rosa, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bien. Bueno, por si acaso yo creo que también, preséntate, aunque ya hay gente que te conoce del anterior vídeo, pero bueno, por si acaso. Bueno,
pues lo primero, como bien ha dicho Begoña, daros las gracias, darte las gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Por invitarnos y por seguir manteniendo estas charlas, que la verdad es que van muy bien, ¿no? A ver, hablar de mi galería es remontarme al 2003, que fue cuando la abrí. Inauguré con una instalación de Valcárcel Medina, una instalación que duró solamente 24 horas, o sea que ya desde la puesta en marcha, por decirlo de alguna manera, sí que hice muy evidente que tenía esa intención de trabajar dentro del terreno conceptual, ¿no? Del arte conceptual, básicamente. Pero bueno, todos sabéis que Valcárcel Medina es uno de nuestros grandes representantes, ¿no? Y a partir de ahí sí que es verdad que he ido desarrollando paralelamente y evolucionando y cogiendo artistas que trabajan desde el conceptual, pero con otra puesta en escena distinta a los artistas que yo tenía desde el principio y con otro trabajo de investigación más centrado pues a lo mejor en las instalaciones, las performances, los discursos feministas como es últimamente, ¿no? que me he centrado mucho en eso. Dentro de esa línea podría decir, y ya hilando también con la exposición que tengo ahora, hace un año y medio he decidido incluir 2 artistas nuevas, jóvenes, en el listado de artistas de la galería, 2 mujeres. Una de ellas es María Tinao, que es la exposición que vais a ver ahora. Esta es su segunda exposición, por decirlo de alguna manera, en la galería, porque la primera sucedió hace menos de un año, que fue una colectiva. Y la siguiente artista que he cogido es la siguiente exposición que tendré, Marina G. Guerrero. Eso por justificar un poco lo que he dicho de nuevos discursos feministas, ¿no? Sobre todo artistas jóvenes que he introducido en la galería. Voy a compartir la pantalla. Y voy a hablar directamente de la exposición de María, Eso es. que es la exposición con la que hemos abierto este año en Abierto Valencia. Como podéis ver, la galería, que es una galería nueva que inauguré desde el año pasado, con el Abierto Valencia del año pasado, porque la anterior estaba ubicada a 2 calles más para abajo. Este espacio en realidad también está dividido en 2 plantas. Bueno, realmente es que me gustan mucho los espacios con distintos niveles. Estaba muy acostumbrada a mi anterior galería, que también tenía 3 niveles, y cuando vi este espacio, sin duda me interesó, ¿no? Me gusta mucho contar las cosas o cómo se cuentan las exposiciones en niveles separados, ¿no? Voy a contaros que María Tinao, con esta exposición ha hecho un resumen, ¿no? Una abstracción muy importante, porque con 5 piezas, solamente hay 5 piezas en toda la galería, nos cuenta su proyecto de exposición. En la primera planta, lo único que hay, lo único que se puede ver y es el inicio de entrada a su discurso, es este díptico grande, este lienzo grande, que no solamente se leen los textos en vertical, que traducidos quieren decir no hay posibilidad de amor en uno de ellos, no hay posibilidad de amor sin la amenaza de pérdida y no hay posibilidad de amor con la amenaza de pérdida. Estos textos vienen de unos escritos de Friedrich Schiller, sabéis que es el filósofo del 18, el primero que empezó a hablar del romanticismo. Y bueno, lo que pretende María Tinao con este inicio y con esta entrada a la exposición es hablarnos del amor
y de la pérdida como hecho inseparable, ¿no? que van unidos. Los dos lienzos en realidad funcionan como una imagen espejo. Es un desdoblamiento, por decirlo así, de la misma afirmación. Hay que decir también que Siegel tenía como premisa, o decía en uno de sus textos, que todo texto que no se contradice en sí mismo, en realidad es un texto incompleto. Por eso también este lienzo así tiene más sentido aún, porque aunque se dicen cosas opuestas, en realidad se está hablando de lo mismo, ¿no? Del amor y de la pérdida como hechos inseparables. Son dos afirmaciones que se contradicen y a la vez se complementan. En realidad es como si no existe una verdad única, ¿no? Y entonces ella nos enfrenta directamente a estas dos frases y ya en la parte de abajo continuamos el recorrido. En la otra pared se puede ver el texto en vinilo de inicio, que es la nota de prensa de inicio a la exposición, que también se puede descargar luego en un QR que tenemos en la planta de abajo. Directamente pasamos al fondo, que son esas tres fotografías que forman una pieza, que es un tríptico. Son tres fotografías que en realidad son el resultado de una intervención que realiza María Tinao en la estación de metro de Valencia. Es en una de las líneas de metro que va desde su casa hasta el centro de la ciudad. Es un texto que es una carta de despedida a su expareja. Este texto está cortado en 3 secciones verticales y cada una de esas secciones está colocada en los soportes publicitarios que hay dentro de la estación de metro. Son 3 líneas de metro consecutivas, de manera que tú si vas subido al metro, en la primera línea en la primera parada de metro, puede ser que veas la primera pantalla con el texto, pero evidentemente es un texto que está sin acabar, porque este sería el segundo y luego el tercero tiene el texto a la derecha. Cada uno lo tiene. Voy a coger perspectiva desde atrás. Así. Exactamente. Bueno, de manera que si tú haces el recorrido lineal de la estación, de la línea de metro, la primera estación, tú puedes intuir, porque ves en una pantalla azul con las letras blancas, porque ella lo que hace es escanear esa carta manuscrita que ella escribe, esa carta de despedida, escanearla en vinilo y pegar ese vinilo blanco sobre el fondo azul de los soportes, donde se pega la publicidad. Hay que decir también que ese color azul es el color que tienen las pancartas por la parte de atrás. Cuando no hay publicidad, siempre los soportes se quedan con ese color azul, que también es muy curioso, ¿no? Bueno, entonces ella fragmenta de esa manera su texto y cuando tú lo hace básicamente porque lo que pretende es que tú no tengas la posibilidad de leer toda la linealidad del texto, sino que según te vas trasladando de estación en estación, puedas intuir que se trata por palabras concretas que vas descubriendo o leyendo en cada una de las paradas, que se trata de una carta de despedida o una carta de amor, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y bueno, las fotografías están reproducidas a escala reducida del tamaño real que tenían las pantallas, los soportes publicitarios. La instalación, tal y como la decide colocarla María en la galería, también tiene en cuenta que tú no tengas la posibilidad, esas distancias, ¿no?, de paradas, para que tú no tengas la posibilidad de tener la totalidad de la lectura lineal del texto completo, ¿no? Eso
era muy importante para ella. El título de la pieza es la última frase del texto, que es "Deséame suerte para el año nuevo". Ese es el título de esta pieza. Si pasamos a la siguiente pieza, que es esta, estas son dos tazas que son simétricas, que hacen referencia, unidas por una cita, que hacen referencia a la pieza que hemos visto arriba, que, bueno, de alguna manera también es una imagen espejo, ¿no? Son dos tazas que en realidad son inseparables y no funcionales, porque evidentemente si tú deseas todas las mañanas seguir tomando café, ¿no?, con esa pareja, levantándote con ella y seguir bebiendo, es posible que necesites un proceso de negociación y también de contacto, por supuesto, ¿no?, para poder tener la efectividad de seguir continuamente con esa relación. Eso es lo que ella materializa de alguna manera en esta pieza, ¿no?, esa necesidad de negociación y de contacto a la hora de poder unir, ¿no?, y mantener esa relación como algo inseparable y no funcional, ¿no? A ver, esta pieza se titula Azul. Ella la realizó después de estar confinados. Cuando ella salía de su casa con la bicicleta para dar paseos por los alrededores de su casa, los caminos, la entrada a los caminos, ahí había zonas donde había muchos azulejos de flores rotas, ¿no?, que de alguna manera pues luego descubrió que se rompían. Lo habitual era romper los azulejos para que los camiones, las ruedas de los camiones no se quedasen pues eso, enganchadas en el barro, ¿no?, y tuviesen esa posibilidad de acceder más fácilmente. Para ella era muy paradójico, y así lo cuenta ella, ¿no?, le resultaba muy paradójico que la cerámica no hubiese podido impedir que las flores se rompieran en mil pedazos. Entonces ella decidió recoger todos esos pedazos, llevárselos a su casa, lavarlos e intentar reconstruir de alguna manera esa imagen que, bueno, pues que ella no había visto, porque no tenía la realidad de cómo eran esos azulejos y de cómo se formaban esas flores, ¿no?, y esas ramas. Y bueno, pues fue intentando encajarlos, ¿no?, de alguna forma. En la imagen son más de 60 trocitos, que en realidad solamente 6 de ellos encajan y tienen una realidad cierta, ¿no?, porque lo demás pues es una reconstrucción que, bueno, pues es la suya y es la real y es la que le ha encajado, ¿no? Después, de alguna manera, se ha reconstruido por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la última de las piezas es esta fotografía, que es un homenaje a Félix González Torres, Días de cielos claros. Como sabéis, Félix González Torres tiene una serie en la que él hace fotos al cielo y luego escribe por la parte de atrás ciertas frases y se las envía a amigos suyos, ¿no? Entonces lo que hace María es en una de estas vallas publicitarias. Esta en concreto la instaló en la Plaza de España, aquí en Valencia, y como veis está reproducida también tamaño escala con el marco metálico, como si fuese realmente la propia valla. Continúa manteniendo ese fondo azul, igual que las otras fotos, las del tríptico, ese fondo azul tan característico de las pancartas, de las vallas publicitarias cuando no tienen nada, ¿no?, que es como un vacío, un hueco.
Es algo así, es como un respiro visual de alguna manera, ¿no? Sin publicidad. Realmente es lo contrario, es todo lo contrario para lo que estos soportes están hechos, ¿no? Bueno, lo que ella instala es el manuscrito, escanea una de estas frases, que es la de Días de cielos claros, escanea de una de las fotos de Félix González Torres y la hace en vinilo y la interviene la pancarta. Y bueno, pues el resultado es esta pieza instalada en el metro de Valencia. Y bueno, en realidad el primer día funcionaba pues a modo de tragaluz, ¿no? En una imagen limpia y clara y esperanzadora. Sí que es verdad que luego pues con el paso de los días pues acaba siendo casi un palinsecto, ¿no? Algo así, ¿no? Porque acaba siendo rayada, grafiteada, es más, así hasta que acabó, como ella dice, con un anuncio de comida china, ¿no? Para llegar. En fin, esta es la exposición como nos la cuenta ella, ¿no? Con este ritmo de estas 5 piezas y es una exposición pues, que de alguna manera nos habla de esto, ¿no? Del amor y del desamor y de la pérdida y a través de unas piezas que no son ni ñoñas, ni cursis, ni no sé, pero llenas de esperanza, ¿no? También a la vez. Sí, muchas gracias. La verdad es que es una exposición muy bonita y María, la verdad es que tiene un punto poético, romántico, que es una pasada. En esto en concreto sí, Sí, lo sí, ha sí. tenido. Sí, estoy de acuerdo contigo que no es nada ñoño, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y pero es muy un poético. tema difícil de tratar, ¿no? Además. Sí, 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 sí. Bueno, pues le voy a dar voz a Nacho. Nacho es de la Galería La Mercería. Y bueno, es que como vamos justos de tiempo, es que no me voy a enrollar más. O sea, aquí los protagonistas sois vosotros, así que adelante, Nacho. Hola, pues sí, soy Nacho de Galería La Mercería. Gracias a todos por estar aquí. Lo voy a hacer un poco breve porque, como decís, vamos un poco cortos de tiempo. Soy una galería muy joven, sobre todo comparadas con las 2 grandes galerías que me acompañan. Abrimos en marzo de 2018. Esta exposición que tengo aquí es el segundo Abierto Valencia en el que participo, que es todo un honor, también sobre todo por el hecho de haber recibido un premio en esta edición, que es algo que no esperaba y es una gran recompensa al trabajo que estoy haciendo. El artista de esta exposición es Lucía Blas. Espera, que voy a prepararla, que me disparas. No, perdona, sí. Y todavía no había... Sigue, tú sigue hablando, que voy a buscar. Vale, normalmente, bueno, yo suelo trabajar, de momento, claro, con el poco tiempo que tengo, con artistas jóvenes, emergentes, dijéramos, y mi idea no es tanto de estar muy ligado tanto a una temática como a un medio, sino de dejar bien cómo puede evolucionar la galería con los artistas con los que voy trabajando. Lucía Blas, esta es la primera exposición que hago con ella. Es una chica joven. La exposición se llama What Remains. Lucía suele trabajar temas personales y ella sigue un proceso normalmente que es de construcción o creación, luego de destrucción de lo creado y de reconstrucción o encapsulación de lo que ha quedado, ¿no? De las ruinas o los escombros de esa creación. La exposición se compone de un montón de piezas, en total son 807. La obra principal en la entrada de la galería, toda la exposición ha sido creada para esta exposición, adrede. Esta pieza que se ve aquí se llama 114 días, archivo en construcción. Son conversaciones que la artista tiene con una persona durante 114 días en el 2005. Entonces, ella, que había grabado previamente esas conversaciones, las transcribe y luego pues hace su proceso de destrucción y de reconstrucción. Entonces, cada uno de estos cubos, no sé si se puede acercar la imagen a ver cada uno de los cubos, es un día
de conversaciones con esa persona. Si no se ve muy bien, yo me puedo acercar, si me estáis viendo. A ver. Sí, que pone aquí, ¿no? Y Sí, pone la pero mira, fecha. me acerco yo que estoy aquí en la galería, y así la veis. Un segundo. Y veis, espero que se vea porque no sé si se está viendo muy bien, cómo es cada uno de los cubos. Pues bueno, cada uno de estos cubos es un día de conversación. Se llama archivo en construcción porque tiene también una parte performativa en el que durante toda la exposición se va completando este archivo hasta el último día de la exposición, que ya se coloca el último cubo, y entonces ya el archivo queda cerrado. Las otras 6 piezas que hay, en vez de ser conversaciones, es autobiográfico, por eso está manuscrito en vez de una transcripción a máquina, y cada uno de esos bloques de piezas es un día de sus escritos autobiográficos. También del año 2015. Lo mismo, hace su proceso de escritura y luego destruye lo que ha escrito y lo vuelve a componer y a reencapsular en esta manera en la que se le da un formato que tiende a la eternidad, porque esto es súper duradero, puede durar cientos de años. Y bueno, esa es un poco la exposición de Lucía. Yo sí que les enseño un poquito a ver Sí, más. fantástico. Genial. Ya así se ven los... También es muy poética, ¿no? Es decir, un punto súper poético. Sí, sí. No sé exactamente bien qué temas trata. Te puedes acercar y empezar a leer y eso, porque ella es muy privada, ¿no? Entonces, a la hora de construir y volverlo a componer, solo te deja ver ciertas cosas de esas conversaciones o de esos escritos. Entonces, se trata de que, en cierta manera, tú puedas acercarte a ello como un trabajo arqueológico, ¿no? O sea, podrías pasarte mucho rato escribiendo lo que ves e intentar componer lo que ha escrito. Nacho, ¿qué línea llevas en la galería? Cuéntanos. Pues de momento no trabajo con artistas jóvenes con los que yo tengo relación o que tienen relación entre ellos o quizás que tengan relación con la ciudad, con Valencia. No necesariamente que sean de aquí, pero sí que estén instalados aquí. Y con todos tengo de momento una relación personal bastante grande, que se ha ido creando a través de hacer los diferentes proyectos. Y bueno, la idea ha sido de no querer tener una línea argumental muy fuerte para dejar que la galería tome su propio cuerpo, ¿no? Que vaya evolucionando con el tiempo, sin tener que forzarla a ir en una dirección o en otra. Vale. Si quieres, yo creo que un ratito más puedes hablar. Cuéntanos si quieres de otros artistas con los que trabajas. ¿Quieres? Pues sí, pues mira, aparte de Lucía, trabajo con Dimas La, con el Lolo Camino Sos, con Lluís Macià. Todos son artistas jóvenes que, bueno, ya llevan trabajando un tiempo, pero quizás estas son sus primeras exposiciones individuales en una galería. La mayoría conocen el espacio y trabajamos con bastante tiempo para hacer que las exposiciones o sean creadas adrede para el espacio o se puedan adaptar muy bien a él, ¿no? Entonces, los proyectos los solemos plantear con bastante tiempo de antelación y con un proceso en el que, bueno, quizás no tanto les guío, pero sí que vamos como comentando todo el proceso. También al ser artistas jóvenes en los que empiezan con sus primeras exposiciones, mi idea es crecer la galería junto a ellos, ¿no? Y también quizás encontrar un grupo de coleccionistas o compradores que empiezan en el mercado del coleccionismo y también crecer con ellos, porque claro, al llevar poco tiempo, tanto la galería como ellos, los precios son bastante moderados, por decirlo de alguna manera. Y Nacho, ¿No? Entonces, ¿en qué rangos de precios te mueves con esta exposición, por ejemplo, o con este hombre, en artista? esta exposición, por ejemplo, estoy desde las piezas pequeñas como esta, por ejemplo, son 400 euros masiva, que está en 484 en total. La pieza que es un poco más grande de este tipo de las azules, que está en la otra pared, son
A ver si la giras. Exacto. Esas son 2.400 más IVA. Y luego ya la pieza de la entrada toda más grande vale 4.800 euros más IVA. Vale. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues si queréis, yo creo que voy a dejar de compartir ya la pantalla. Mientras tanto, os voy a dejar hablar. Begoña, he visto que me has enviado las fotos de Balón Rats, para si quieres quedarme para que las enseñe, pero sí que me gustaría un poco que contarais los tres cómo ha sido la experiencia de Abierto Valencia y de qué manera las galerías estáis afrontando esta situación actual que estamos viviendo. Uf. Habla, ¿quién habla? Exacto, empieza tu, Rosa. Pues un poco tú, Rosa, si quieres. Vale. A ver, yo creo que tenemos que decir que la experiencia de Abierto Valencia en general ha sido muy positiva y muy favorable. Ha sido un esfuerzo muy grande poder llevarla a cabo, porque sí que es verdad que cuando salimos del confinamiento no teníamos la seguridad de que pudiésemos llegar a tiempo, ¿no? Porque son muchas las cosas y los factores implicados para llevar adelante un evento de esta magnitud, ¿no? Sí que es verdad que enseguida encontramos el apoyo de las instituciones y eso fue lo que nos puso las pilas y decidimos que tiramos para adelante, ¿no? Las instituciones y las fundaciones y los coleccionistas que nos apoyan con sus adquisiciones, ¿no? Eso era fundamental, saber que contábamos con ese apoyo. Y gracias a un grupo de trabajo de los propios galeristas, entre los que no somos solo los de la Junta, ¿no? Sino que otros galeristas quisieron trabajar con nosotros, entre ellos Nacho, que lo tenemos aquí delante, ¿no? Y la Galería Vanguard también lo has tenido con charlas. Sí, Y también Jorge de Punto, ¿no? Gracias a ellos y a ese grupo que tuvimos fuimos capaces de tener el evento a punto, ¿no? Y realmente yo creo que salió bien, salió bastante bien. Fuimos capaces de gestionar las entradas y salidas dentro de lo que es la apertura, ¿no? De la gente, no tener ningún problema ni con autoridades ni con público y yo creo que ningún COVID a nuestras espaldas, ¿no? Con lo cual, pues bien, contentos y bien. Sí, yo creo que al final lo que es importante también transmitir es que al final las galerías mantenéis pues todos los límites que nos piden, ¿no? De distancia, de visita. Entonces, al final, visitar una galería, aunque estemos ante una pandemia, yo lo recomiendo, sobre todo si estamos cerca y podemos asistir y disfrutar de la exposición. Sí, sí, sí. Y nada, bien, bueno, pues hubo niveles de venta parecidos a años pasados y el nivel de adquisiciones y de premios se produjo igual, con lo cual, pues bien, salió bien y el público también, o sea que contentos. Nacho, ¿cómo te metiste al mundo de la galería? Cuéntame, porque eso siempre es la gran pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues crucé del otro lado de la calle, ¿no? Yo soy artista también, estudié en Estados Unidos, trabajaba sobre todo en México con Arredondo y bueno, pues al volver aquí a Valencia y me salió la oportunidad de hacerlo y en cuanto me salió la oportunidad de hacerlo, pues me lancé a la piscina. La verdad es que no lo pensé mucho y así un poco temerariamente. Bueno, las cosas en la vida hay que hacerlas así, si las piensas no las haces. Sí, exacto. Y quizás con poca preparación, sobre todo al principio, ¿no? O sea, he ido como perfilando todo mientras ya trabajaba, porque abrí en cuanto pude, la verdad. Y pues aquí estamos, una buena experiencia, la verdad. Begoña, cuéntanos, ¿en qué momento decidiste abrirte
una segunda sede, un segundo espacio en Madrid. ¿Y qué tal la idea de trabajar en dos espacios distintos, pero al final también como es el caso de Javier, la exposición continúa en Madrid, ¿no? Y así es. Bueno, la idea de abrir en Madrid era algo que llevaba contemplando hace mucho tiempo. Son cosas también que surgen de forma casi también natural, ¿no? Es cierto que también hablar siempre de periferia, ¿no? La problemática que tenemos en periferia, pues también es un tópico, en cierto modo, pero sí también es cierto que es una realidad. En Alicante, desgraciadamente, no tenemos ningún tipo de apoyo, no hay muchas iniciativas, quedo yo sola, de alguna manera como galería, y la necesidad de trabajar en el ámbito nacional, ¿vale? Y más próximo a lo que, bueno, pues desgraciadamente tenemos, que es un sistema un poco centralizado, el mercado en cierto modo centralizado, entre grandes capitales como son Madrid, fundamentalmente, Barcelona, Valencia, pero bueno, en cualquier caso Madrid de alguna manera siempre es el foco de alguna manera del mercado nacional y de los encuentros internacionales. Entonces, de alguna manera, muchos de nuestros clientes también están ubicados en Madrid y bueno, no sé si estáis viendo las piezas que explicaba antes. Sí, las estoy pasando, pues estoy aprovechando mientras estás contando pues un poco para mostrarlas. Bien, la sede en Madrid fue, bueno, yo creo que ahora con el COVID no habría sido posible, fue una suerte el abrir en Madrid y una casualidad que varias galerías estuviéramos pensando en lo mismo, ¿no? Porque hemos sido 5 galerías las que hemos abierto en Madrid en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Entre unas y otras, ¿no? Mira, de Rabeu, Juan Silió, que fue la última, de Rider Projects, o Carle Bauer, que es casi vecina mía también, y yo pues abrimos en plazo de 1, 2, 3 meses aproximadamente de diferencia, ¿no? Yo creo que hay en general una necesidad de estar en el lugar donde debes de estar y donde crees que tus artistas necesitan estar también, ¿no? Muy bien, bueno, pues si os parece voy a dejar el micrófono abierto para que si quiere alguien, de la gente que está ahora mismo en la charla, si quiere hacer alguna pregunta o comentario.